Que se compró totalmente destruida, los hinchas confiaron en esta subcomisión del hincha, la misma gente de la subcomisión del hincha la reparó, la modificó, hizo este salón de usos múltiples. Aquí todos tenemos más o menos 18 manifestaciones culturales para el barrio, aranceles muy sociales que son en algunos casos gratuitos, en otros con aranceles sociales, que es el dinero que se lleva el profesor, que lógicamente no tiene el mismo compromiso de poner, como decimos nosotros, el subsidio del corazón que le ponemos los salorencistas que trabajamos acá. Acá, por este mismo salón, se han hecho homenajes a Osvaldo Soriano, tuvo hace poco Francisco Juárez, amigo personal de él, se han hecho ciclos de cine nacional, se han hecho obras de teatro, todo siempre gratuito para el vecino, buscando esa recuperación de club que soñamos algunos salorencistas, cambiar un poquito esta lógica que nos toca vivir de la compra y venta de jugadores y nada más, sino volver a la finalidad de nuestros fundadores, para qué tenía que estar un club atlético, más allá de la pasión que tenemos cada domingo que juega nuestro club, pero por sobre todas las cosas la necesidad de cambiar un poco este paradigma. Aparte, este es un lugar donde nos permitimos soñar, un lugar donde se piensa, se reflexiona y, como decía, soñar, ¿no? Soñar con una recuperación de un espacio que la última dictadura militar nos quitó, que San Lorenzo necesita estar en su lugar en el mundo y bueno, nosotros humildemente, este grupo de la subcomisión del hincha se ha puesto esta carga, esta mochila honrosamente, porque es una forma también de expresar en tiempos donde parece que todo es la guita, que puedan existir sueños y utopías, como se suele decir. Y nosotros, pese a que algunos tenemos unos años, algunos son más jóvenes, nos permitimos ese derecho, por lo menos hasta el final de nuestros días, de poder cambiar esta sociedad, como decía Alberto Einstein, hasta donde llega la mano, ¿no? Y bueno, San Lorenzo es nuestra patria chica, es nuestro sentimiento, y por ello estamos dispuestos a cambiar esta lógica que nos viene apaleando cerebralmente hace muchas décadas y que nosotros intentamos humildemente cambiar. Hemos conformado una iniciativa, tenemos el honor con Claudio De Simone y en mi caso formar parte de la comisión directiva, entramos por minoría, representando a todos los compañeros. Y bueno, una de las ideas que propusimos fue conformar la subcomisión de derechos humanos, un hecho inédito un poco en el fútbol, pero quién mejor que nosotros que hemos sufrido esa coacción de Cacciatore, de toda esa mafia que nos terminó sacando de nuestro lugar en el mundo, de los compañeros desaparecidos que ha tenido el gasómetro, ¿no? Rápidamente vienen en la mente aquellos dos deportistas del bowling, Oscar y Norma Forlenza, que los servicios se llevaron haciéndose socios del club, eran jugadores de bowling. El caso del profesor de tenis, Yapira, que era socio del club, más conocido públicamente. El caso de algunos muchachos de la tribuna, Ricardo Infante, que es primo de un compañero de su comisión del hincha. Era el caso de un amigo personal, Ricardo Lichi, que veníamos acá a hacer complemento de pesas en San Lorenzo, también se lo llevaron. Y algunos que no conocemos. Entonces, como misión, esta subcomisión, nosotros, la subcomisión del hincha ha estado permanentemente en la búsqueda de recuperar la historia, de recuperar la memoria. Y qué mejor que eso para empezar a recuperar otras historias, de quién sabe los nombres que no conocemos y que seguramente vamos a recepcionar en esta subcomisión, que hayan pasado por el gasómetro sus historias y que sean conocidas por los hinchas de San Lorenzo. También de cara al futuro, por supuesto, defender el tema de derechos humanos, defender todo lo que es discriminación, de tratar de pelearlo de dentro de San Lorenzo y todo lo que se pueda hacer en beneficio del ser humano. Esta primera charla que nosotros denominamos este ciclo San Lorenzo y los derechos humanos
convocamos a un amigo, a José Schulman, que es el presidente de la Liga Argentina, el secretario, ¿no? de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Gracias a él tuvimos la oportunidad de poder, en 2 oportunidades, presentar el tema de San Lorenzo en la ex-ESMA, donde pudimos reflejar qué es lo que había pasado con nuestro club. Y esta primera charla, vamos a decir, es un humilde homenaje a Jorge Julio López, que es tío de Claudio de Simone, el presidente de su comisión del hincha, el hermano de Margarita, y por sobre todas las cosas tenemos el honor de contar con su hijo, con Rubén López, esta noche. Así que bueno, voy a dejar la palabra a José y por supuesto después nos va a decir algo Rubén López. Estamos esperando a Horacio Pietragala, que fue como socio de San Lorenzo, el nieto 75 recuperado por las abuelas. Lo hemos nombrado socio honorario, miembro honorario de esta subcomisión de Derechos Humanos de San Lorenzo, socio de San Lorenzo, hincha de San Lorenzo, por eso esta mención. Pero lo dejo a José. Gracias por otra cosa. Hola, buenas noches a todas, a todos. La verdad que estamos... ¿Estamos bien? Saca el agua. Bueno, saludo de vuelta. La verdad que estamos muy contentos de poder compartir esta experiencia que creo que es, si no inédita, bastante solitaria, de instalar el debate sobre los derechos humanos en el fútbol, ¿no? Y estamos entusiasmados porque yo me estaba acordando hoy que hace como 1 año y medio, un poco más, vinieron Rubén y Adolfo a la Liga a plantearnos el tema del estadio. Y yo decía, bueno, pero ¿qué podemos hacer nosotros por este tema, ¿no? Y la verdad que en esos meses aprendimos muchísimo, pensamos juntos, realmente el acto que hicimos juntos en la ESMA fue algo muy conmovedor y nos ayudó mucho a pensar y a entender muchas cosas, ¿no? Recuerdo, yo no sé si está hoy porque soy muy mal fisonomista, que uno de los últimos que habló, un muchachito muy joven, que relacionó, que está laburando abajo, Martín. Martín me impactó mucho porque él pudo relacionar la usurpación del estadio con la pérdida de la identidad, en el sentido más profundo del término para los desaparecidos. A mí me pareció, digo, bueno, la puta, una reflexión de una profundidad que parecía, bueno, no esperable en un ámbito del fútbol, ¿no? Y bueno, nosotros también aprendimos y creo que intentamos y seguiremos intentando que se comprenda que la dictadura no solo se aprovechó del fútbol en el Mundial, pero no solo en el Mundial, sino que la dictadura golpeó en lo más profundo al fútbol como deporte, como construcción popular, como juego de nuestro pueblo. Y bueno, no quiero repetir lo que dijimos ese día, pero en realidad es imposible entender la crisis del fútbol argentino al margen del proceso histórico que desató el golpe de Estado y el terrorismo de Estado, la hiperfinanciarización de la economía. Y hace un rato yo escuchaba, mientras esperaba
como un compañero le explicaba a otro, que el fútbol es hoy uno de los 3 o 4 negocios más importantes de la economía mundial y que todo es una especulación, que en realidad es una gran burbuja financiera, porque ¿cómo puede ser que la habilidad de un jugador valga, ¿cuánto dijiste? 57 millones de dólares o 150, no puedo ni imaginar lo que valdrá Messi o ¿cómo es? Cristiano. Pero bueno, yo quería decir algunas cosas pocas sobre este 6º aniversario que hemos pasado hace muy poquito de la desaparición de Julio López, y que me parece muy bien que se haga este acto, porque me parece que de esta manera que podemos impedir la 3ª desaparición de Julio López. Voy a tratar de explicarlo. No pudimos impedir la primera, si no me equivoco, y la verdad que estoy un poco tenso porque al estar los familiares y uno no tiene todos los detalles en la cabeza puede equivocarse, les pido disculpas. Creo que el primer secuestro de Julio fue en abril de 1976, en octubre de 1976, el 27 de octubre de 1976. Cuando digo no lo puedo impedir, lo digo desde la perspectiva del proceso popular. Digo, no pudimos triunfar, no pudimos transformar en lo que merecíamos, que era un cambio profundo de la Argentina, toda la energía que se acumuló en un largo proceso histórico. Nosotros el otro día hicimos un seminario sobre la historia de las luchas populares por los derechos humanos, porque a veces algunos creen que la lucha por los derechos humanos es de los organismos. No, la lucha por los derechos humanos solo es lucha si es del pueblo, si no, no es lucha por los derechos humanos. Puede haber una gestión, y en nuestra concepción la lucha por los derechos humanos en la Argentina nació a finales del siglo XIX. Uno podría ponerle fecha en el 1 de mayo de 1890, cuando se celebra en Buenos Aires, en Rosario y en algunos lugares del interior del país la primera jornada de lucha por las 8 horas por el 1 de mayo internacional. Y ahí arranca todo un ciclo de lucha que rápidamente van a ser reprimidas por el Estado, ¿no? En 1902, solo 6 años antes que se fundara San Lorenzo, por iniciativa de un escritor que casi todos conocemos por sus novelas Juvenilia, que era Miguel Cané, se sanciona una ley de represora que permitía expulsar a los extranjeros sin juicio, expulsar al extranjero sin su familia, expulsarlo por vía administrativa, por la simple resolución de un funcionario, y fueron muchos los expulsados, ¿no? Cuando yo digo solo 6 años, ¿por qué? Porque yo aprendí con los compañeros y después pensé que se debe entender esta peculiaridad argentina o sudamericana o rioplatense de esta enorme red de clubes populares, en cuyo origen casi todos ellos tienen un anclaje en este movimiento obrero popular que yo estoy hablando, que nació en 1890, porque Rosario Central, Ferrocarril Oeste, digo, todos esos que dicen Central en algún lado, son todos clubes fundados por ferroviarios, y hay una enorme cantidad de clubes fundados por anarquistas, por socialistas. Uno de ellos, yo soy santafesino y el último tiempo viví en Rosario, y mis hijos van a la pileta a un club que se llama El Luchador. No conozco la historia, pero ese seguro que lo fundaron los anarquistas o los socialistas o algo así, porque ese nombre hoy ya no, como decía Adolfo, a ninguno de los que anda en la hiperprofesionalización se le ocurriría poner el nombre del luchador, fraternidad o ese tipo de nombres, ¿no?
Y es que si no se puede explicar la historia de la lucha por los derechos humanos sin pensar en la historia de la dominación, porque son inseparables, la historia de la dominación de la historia de la lucha de los derechos humanos, porque nuestro pueblo nunca dejó de luchar, y esto es algo muy importante de decir. La historia de la Argentina es inseparable de la historia de la violación de los derechos humanos. A veces yo provoco al público diciendo que como americanos somos hijos de una violación, porque somos hijos de la invasión militar española que liquidó 50 millones de originarios en menos de 20 años, y la mayoría de ellos por la peste, no por las armas, aunque el español usaba el perro o mastín como arma de dominación y el caballo y sus armas que los indios no conocían. Pero resistió el pueblo, o los pueblos originarios, mucho más de lo que se conoce. Casi nadie sabe que de 1600 a 1630 los calchaquíes, encabezados por Juan Chalemín, en todo el norte de la Argentina enfrentaron al ejército español y obligaron a que traiga las reservas de Lima. Y la cabeza de Juan Chalemín, que la cortaron los españoles, está hoy, como se dice, hundida en la plaza central de la ciudad de La Rioja. Y resistieron los trabajadores, y una de las formas de resistir fue fundar los clubes. Eso es lo que tenemos que entender, no solo los trabajadores, los curas, los estudiantes, las mujeres, el pueblo. Y parte de esa organización popular que se fue gestando durante el siglo XX, que va a pasar por numerosas vicisitudes que no se pueden contar en 5 minutos, pero que siguen entre 1955 y 1975, va a empezar a crecer y crecer y crecer una capacidad del pueblo de desafiar al poder, que se va a incentivar muchísimo por el triunfo de algo exótico, porque desde la batalla de Carabobo, en la que termina la guerra por la independencia contra España, nunca le habíamos ganado ni siquiera una pequeña guerrita ni batallita al imperio. Y el 1 de enero del 59, cuando Fidel, Camilo y el Che entran a La Habana, es la primera vez que hay una victoria popular desde Bolívar, desde San Martín. Y eso impacta en la Argentina de un modo inimaginable a algunos de nosotros. Yo era amigo de Alessandro Viales, un rosarino que llegó a ser vicepresidente del Partido Intransigente, diputado en la provincia de Santa Fe. Él me contaba que en los primeros viajes de solidaridad a Cuba hasta viajó Augusto Timoteo Bandor, que era el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, que pasaría a ser una de las figuras prototipo de la que se llamó después la burocracia sindical. Digamos, el impacto de la Revolución Cubana fue inimaginable ahora para nosotros. Y es el movimiento popular el que se lanza y busca y busca y busca. Bueno, y a ese movimiento popular le responden con el terror, ¿no? Con el secuestro de Martín y Centeno, que eran abogados primero, con los fusilamientos de Trelew en el 72, y después empieza ya Ezeiza, la masacre del 20 de junio, y empieza AAA, y va a venir después ya la oficialización de todo eso con el golpe de Estado. Por eso cuando digo no pudimos impedir el primer secuestro de julio, como no pudimos impedir el secuestro de Miles, ¿no? Y bueno, acá hay compañeros que han estado presos y secuestrados, y bueno, el mismo Schubert y otros, ¿no? Entonces no pudimos impedir esa primera desaparición, ese primer secuestro. Tampoco pudimos, y en este mismo término alegórico, ¿no? Metafórico, tampoco pudimos impedir la segunda desaparición de Julio López, que ya es más cercana, que es en el 2006, que está como esa herida abierta, y es muy difícil no hablar de eso y que no se toquen partes sensibles, ¿no? ¿Por qué no la pudimos impedir? ¿Por qué no se pudo impedir?
porque el Estado argentino demoró más de 30 años en enfrentar su deber histórico de juzgar al terrorismo de Estado, porque los primeros intentos que se hicieron a finales de la dictadura, a principio de lo que se conocería como la transición a la democracia o el gobierno de Alfonsín, que empezaron los intentos de juicio, que estuvo el juicio de la Junta y otros intentos, y que la cuestión se pone, bueno, todos ustedes, si no lo saben, les cuento que esos intentos van a ser interrumpidos por una sublevación militar y por una, no quisiera ofender a nadie, pero un renunciamiento, una claudicación ética que hace Alfonsín, puesto que él, a quien conocíamos en los últimos años de la dictadura por compartir la PDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, no es que Alfonsín era para nosotros los que luchaban por los derechos humanos un desconocido, mucho menos seríamos faltar a la verdad. Y él justamente hizo toda su campaña con la Constitución en la mano y prometiendo esa famosa frase que decía: con la democracia se cura, se educa, y prometía que la vida iba a ser mejor. Y todos entendíamos que lo primero que se necesitaba era juzgar al terrorismo de Estado, porque lo que hemos aprendido es que la impunidad es mala por muchas razones, porque no produce la reparación que la víctima tiene derecho, porque deja heridas en el cuerpo de la familia, en el cuerpo social, pero además porque la impunidad lo que genera es la repetición de la violación de los derechos. Si hubiéramos como pueblo hecho lo que intentó San Martín, que fue juzgar a los genocidas españoles, yo no sé si todos saben, pero les cuento que todo nuestro fundamento jurídico para que haya juicios en la Argentina se remonta a José de San Martín, que en la campaña del Ejército Libertador, cuando atrapa a militares españoles que habían torturado brutalmente a criollos y lo habían masacrado, San Martín dice, cuando firma la sentencia de fusilamientos de esos españoles, que más allá de la ley hay un derecho consuetudinario, que hay un derecho no escrito, que tiene que ver con la razón humana, que no hace falta que algo esté escrito para que sepamos qué cosa vulnera el límite de la humanidad y qué cosa no la vulnera. Y la tortura, sin lugar a dudas, vulnera el límite de la humanidad. No hay humanidad. El ser humano pierde su condición humana si se ejerce la tortura contra él, si se acepta que la tortura sea una forma de dominación. Eso es lo que dijo San Martín en la campaña libertadora, y fue uno de los fundamentos que utilizamos cuando apelamos para que se reabrieran o se abrieran los juicios. Pero el Estado tardó mucho, ese aparato represivo se mantuvo, y hay que decir también que los encargados de generar las condiciones para que los juicios se pudieran hacer, que es sin ninguna duda el Estado argentino, que había sido apercibido repetidas veces por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debía realizar juicios que no generaran la apariencia de justicia, sino que fueran juicios de verdad. Eso está escrito literalmente en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y que en el primer juicio que se hizo, en el llamado juicio de la Junta Militar o causa 13, había establecido que por las razones particulares del terrorismo de Estado en la Argentina, que no son otras que su conspiración, su enmascaramiento, su falsificación de todo, nada era lo que parecía ser.
¿no? Los centros clandestinos estaban adentro de las cárceles, de las escuelas, de la escuela de la Marina, pero de escuelas como la escuelita de Famayá en Tucumán o otras escuelas. Se acaba de terminar hoy el juicio en Neuquén, que un centro clandestino funcionaba en una escuela. O sea, era una escuela que no era una escuela, era un centro clandestino que funcionaba en una escuela. Y los presos no eran presos, sino eran desaparecidos. Y toda esa locura que hicieron internos y que generaron. Y entonces la Corte Suprema, cuando ratifica la sentencia de la causa 13, escribe casi literalmente que en este tipo de juicios el testimonio de los sobrevivientes tiene valor de prueba y le da carácter necesario. En términos jurídicos, si algo tiene carácter necesario, quiere decir de que el Estado debe asegurar de que ese elemento de prueba esté disponible para la justicia. Por lo tanto, por ejemplo, los otros días un error que comete el ministro Alac cuando ocurrió este último incidente con un compañero de la causa de Mariano Ferreira, que ahora se me fue los nombres, como ven, no me acuerdo ninguno, que era de Avellaneda, ¿no? Justo yo estaba ese día en un homenaje a una compañera de la UTN de Avellaneda. Alac dice que Severo no había pedido, que es una tontería, es como si un policía me pega un tiro y bueno, no sé. El Estado argentino está obligado a garantizar que los juicios se hagan, y el mismo Estado había dicho que para que los juicios se hagan, el testimonio de los sobrevivientes tiene carácter necesario. Por lo tanto, no hay ninguna duda que debía generar las condiciones para que no ocurriera ningún problema con ningún testigo. Hay toda una discusión sobre ese tema. Yo lo traje, incluso si ustedes después lo quieren, se los dejo. En el año 2010, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por encargo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizó un estudio de campo, o sea, en la Argentina, era un italiano el experto, en el año 2010, y dice casi textualmente: en el año 2006, cuando desapareció Julio, no había prácticamente ningún sistema pensado para proteger a los testigos. Lo que había era un remedio de un sistema que había sido pensado para delitos vinculados al narcotráfico. Yo una vez tuve una entrevista con Darío Díaz, ¿no? Se llama el director del programa. Fue una cosa tan patética porque nos proponíamos, nosotros teníamos una compañerita que era testigo en un juicio, una muchacha muy jovencita, y proponía que, entre las cosas, dijo: bueno, si quieren le cambiamos la cara. Estaba totalmente loco. Digo, eso que se ve en las películas no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros hemos vivido con la cara nuestra durante la dictadura. Cuando salimos pusimos la cara para denunciar la dictadura, y jamás aceptaremos ocultarnos bajo ninguna forma, porque no vamos jamás de dejar de denunciar, ni de dejar de defender nuestra identidad, que es lo que dijo este chico hincha de San Lorenzo que me impactó tanto, que es lo que él encontraba. ¿Por qué nos podíamos entender los sobrevivientes del terrorismo de Estado con los hinchas de San Lorenzo? Porque nos habían querido robar la identidad a todos, y ese era el punto que nos permitía entendernos, como después, eso es lo que explicaba por qué nos entendíamos del primer día que nos conocimos. Lamentablemente, 4 años después, al momento del informe, los problemas del sistema de protección de testigos seguían. El informe, los problemas siguen, porque hay un error básico, hay un error de fondo que nosotros, tanto como Liga Argentina por los Derechos del Hombre, como el espacio Justicia Ya, que actúa articulando organismos en los juicios, lo hemos dicho 1000 veces, pero hay que apelar a la lógica más elemental de Sherlock Holmes. Hay que apelar me acuerdo que Pedro Dinani, un abogado joven nuestro, en todos los juicios dice, pero recuerden el Montecristo, ¿qué es lo que le dice el cura que está preso a Dantes?
Le dice, cuando él dice, pero ¿quién pudo haberme denunciado? Le pregunta, cuando no entiende lo que le pasó. ¿Recuerdan el personaje que tiene una novia y trae una carta sin saber de Napoleón y por eso lo meten en un castillo, en una cárcel? Y no entiende lo que le pasa. Y hay un cura preso y le dice, pero lo primero que tiene que pensar, ¿quién se benefició con lo que te pasó? Esa pregunta elemental de los detectives, de cualquier mala novela policial, de la más, iba a ser una mala palabra, de la más sencilla novela policial. Bueno, nosotros no conseguimos que el Estado argentino se lo haga. No conseguimos que en cada juicio, a ver, ¿quién se puede beneficiar con que un testigo no hable? Eso es lo primero. Porque no se puede organizar un sistema de protección de testigos en un país donde llevamos 2.800 sobrevivientes del terrorismo de Estado que testimoniaron, hasta por razones matemáticas, para proteger a un testigo en un mecanismo de esos que proponen ellos, de poner un guardia a las 24 horas del día a cada uno, que tiene que cambiar, porque está claro que el tipo tiene que dormir, entonces son 3 por 1, entonces de 2.800 vamos a 2.800 por 3, ya vamos como a 10.000. Es un ejército, una locura, digo, es absolutamente imposible. Y además, ¿quién determina qué testigo importante? No, eso es una tontería. Los juicios se construyen con el colectivo de testimonios que construyen la prueba. Es decir, no hay uno que valga más que otro, como no hay ningún desaparecido que valga más que otro, porque todos eran compañeros. En realidad, cuando uno revisa los juicios, la prueba se construye con el conjunto de los testimonios, ¿no? Por sí solo, con un testimonio, no se podría condenar a nadie, ¿no? Entonces, con todo lo que se valoran los juicios, nosotros al menos los valoramos mucho, los valoramos porque de la larga historia de genocidio y de la larga historia de violación de derechos humanos es la primera vez que se está juzgando a los que cometieron esos crímenes horrendos, porque no se los juzgó a los que cometieron el genocidio español, porque no se juzgó a los que ejecutaron a la nación guaraní en la guerra de la Triple Alianza, 2 de cada 3 paraguayos muertos, de los varones, porque no se juzgó a los que asesinaron a los 30.000 indios al sur del río Colorado en la llamada campaña del desierto, en la guerra de Roca, porque no se juzgó a los que torturaron a decenas de miles de compañeros durante el siglo XX. No 1, ni 2, ni 100, miles y miles. Y los que murieron, que son muchísimos. Y entonces por eso nosotros valoramos. Valoramos mucho que se haya condenado a Videla, que se haya condenado a Agosti, bueno, a Cera, que yo no me acuerdo, que quiero equivocar, que se haya condenado a la Junta, que se condene a otros, y hemos avanzado. En Santa Fe condenamos a un juez, que es el juez federal Víctor Brusa, y en La Plata después se condenaron unos médicos en la causa de la Unidad 9, y en La Pampa se condenó a algunos del servicio penitenciario. Bueno, los juicios está claro que tienen un gran valor, pero los juicios no son mágicos. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando se aprobó la ley llamada antiterrorista, una ley que se inscribe en la tradición de la ley 4144 de 1902, o en la ley de seguridad nacional de 1910, o en todas las leyes represoras que hubo a lo largo de la historia, que tienen en común que la discrecionalidad, es decir, todas las leyes represoras son discrecionales al momento de decidir quién es el culpable, por voluntad del funcionario judicial, por criterio del funcionario judicial, se aplica la ley represora. El fiscal Alagia, que es un hombre muy inteligente, un fiscal federal de la nueva camada de fiscales que actuó en el juicio por los crímenes de Atlético Banco Olimpo, que se conoce como ABO, Alagia escribió un artículo en página 12 muy llamativo, ¿no? Él dijo: yo creía sinceramente, Alagia, que con los juicios estas cosas no iban a ocurrir.
Y entonces, vamos al último, porque no quiero hacerla larga. Cuando yo digo, podemos impedir la tercera desaparición de Julio López. En primer lugar, porque yo sí creo, como vi una vez en un cartel en Chile, que mientras los compañeros viven en nuestro corazón, bueno, de alguna manera están presentes y no desaparecen. Y la muerte más horrible de un compañero, la desaparición más espantosa es que desaparezca nuestra memoria. Eso es lo que verdaderamente uno temía cuando estábamos en esos pozos y en esos lugares, ¿no? Alguien se acordará de nosotros, pensábamos. Alguien apagará la luz cuando estemos hablando de estos temas. De enfrentar esa cultura represora, que es la que alimenta el gatillo fácil, que es la que alimenta la tortura de la bonaerense, pero también de la policía santiagueña, de los sicarios que en Santiago del Estero matan campesinos, de las patotas sindicales que actuaron en el crimen de Mariano Ferreira, de las barras brava de algunos clubes que han participado en represión de luchas sindicales, como fue en su momento de los trabajadores del Güemes, del Casino y de otras, porque bueno, porque hay cada época, cada periodo histórico, la dominación adquiere formas nuevas, y hoy esa represión se ejerce de un espacio difuso, muchas veces difuso, como la propia fuerza que desapareció, secuestró a Julio López, que en un momento se torna difusa, que uno presiente, siente, tiene algunas convicciones, pero llega a un punto que también se convierte como en una niebla. Y esa es la característica de la represión en la Argentina de hoy, que es algo en donde es difícil encontrar exactamente dónde está, aunque anida en las policías provinciales, aunque anida en la federal, aunque anida en las otras fuerzas como la Gendarmería, la Prefectura, pero que también anida hay cientos de miles de empleados de las agencias privadas de seguridad que por ley nacional deben estar dirigidas por militares retirados. ¿Quiénes son los militares retirados en la Argentina? Sino los que participaron en el terrorismo de Estado. Y hay muchas otras espacios de este tipo. Nosotros, y termino, creemos que a veces en algunos ámbitos se genera una confusión, porque uno dice, miren, hay que terminar con la cultura represora, y entonces nos dicen, bueno, entonces hagamos cursos de derechos humanos, pero es que una cultura represora no se resuelve en el plano de la cultura, porque la hegemonía cultural en la Argentina no se conquistó porque Videla le ganó una discusión a Rodolfo Walsh. No, a Rodolfo Walsh lo secuestraron en la esquina de Entre Ríos y San Juan y después instalaron la hegemonía cultural. La hegemonía cultural no se resolvió porque Rucci le ganó el debate a Tosco. Todo lo contrario. Tosco en la televisión le ganó el debate a Rucci, pero Tosco en la clandestinidad no se pudo atender y murió nada menos que un 5 de noviembre. Ayer, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir? La hegemonía cultural en la Argentina se instaló con el terrorismo de Estado, la picana eléctrica, la sangre derramada, la violencia absolutamente brutal que ejercieron. Es la que construyó esa hegemonía cultural. Entonces, esa hegemonía cultural, esa cultura represora, no se resuelve en el terreno de la cultura, sino en el terreno de la política. Y en el terreno de la política es que hay que interrumpir la reproducción de la cultura represora al interior de los órganos de seguridad que reproducen esa cultura represora, porque como se demostró ahora en estos días, los jefes policiales, los jefes son los que manejan la droga, el tráfico de mujeres, la prostitución, la droga, el tráfico de armas, las zonas liberadas,
y las relaciones con las grandes mafias delictuales. Si hablamos en serio de los temas de seguridad, hay que decir que detrás de todo gran delito está la policía. Y eso no es que lo digo yo ahora, no, agarren los diarios. Simplemente se toman el trabajo de revisar los diarios y van a ver que cuando se descubre quién es el que robó los grandes bancos, siempre está, porque en realidad una operación delincuencial de gran escala es como una operación económica de gran escala. Requiere de una inversión previa. Se necesitan millones para robar millones. Se requiere de una estructura, de una logística, de relaciones. ¿Y saben qué? Hay una burguesía que financia el delito, porque esa burguesía es la que se asoció a la dictadura, que se benefició de la dictadura y que se acostumbró a vivir del delito, que es la que se robó la cancha de San Lorenzo en su momento, como se robaron las empresas competidoras a Martínez de Hoz en la industria siderúrgica, como se robaron las acciones de papel prensa, y podría seguir con centenares de acciones delincuenciales directas de los grupos económicos con el apoyo de los grupos de tareas. Esa burguesía se acostumbró a enriquecerse con el delito y siguió delincuente, y siguió delinquiendo. Entonces, termino diciendo de que bienvenida la formación de la Comisión de Derechos Humanos de San Lorenzo. Será un aporte fantástico, contará con la colaboración, no tengo ninguna duda. Es más, hace un rato estaba hablando con Agustín Cetrangelo, un compañero de hijo, y le contaba que estaba acá. Va a contar con la colaboración de todos los organismos, de los institutos y de los espacios de memoria. Agustín, bueno, está jodido porque está en la vez. Por eso no me dijo nada. Yo soy de Colón, así que tampoco me meto en nada. Y a mí me parece que tenemos una enorme tarea, porque ¿saben qué? Los organismos de derechos humanos, lo voy a decir en bombaja, para que no, se han acostumbrado a hablarse entre sí. A casi todos ellos se han acostumbrado a ir a lugares cómodos, en donde todos lo entienden y todos le palmean y todos lo celebran. Y yo creo que hay que volver a lo que siempre fuimos, hay que ir a... Yo estoy dispuesto a ir a la tribuna de San Lorenzo a hablar con la gente, o ir a hablar a cualquier lado, pero hay que salir a disputar el pueblo de vuelta. Hay que salir a disputar este concepto de seguridad que han instalado. Hay que salir a decir que la seguridad, en primer lugar, es el derecho al trabajo, a la salud, a la educación. Y también a que la policía no te torture, que se respeten los derechos, que la cárcel no sea la máquina de picar carne que es que... Miren, yo estuve hace 15 días en Devoto con los estudiantes del centro universitario, charlando todo un día. Quedé con eso que yo leo, por el oficio que tengo, leo, pero quedé asombrado. Después estuve con chicos que habían estado presos en Batán. Las cárceles argentinas son una vergüenza, que destruyen al ser humano y que invariablemente, casi invariablemente, lo orientan a que pase a un delito mayor. Bueno, esos temas son los que tenemos que abordar como cuestiones de seguridad. Y me parece realmente maravilloso que un club de fútbol tenga una comisión de derechos humanos que aborde los temas de memoria, que aborde la cuestión de la violencia en el fútbol, que hay que abordar. Es una vergüenza. No voy a meter púa, pero a mí me dio asco. La otra vez estaba viendo River, durante 4 veces tuvieron que parar el partido porque pretendían ofender a los hinchas de Boca diciéndole que eran paraguayos bolivianos. Todos los patriotas de Mayo, termino en serio, todos los patriotas de Mayo, ¿saben dónde estudiaron? En la Universidad de Chuquisaca, porque en la Buenos Aires no había universidad, ni colegio, ni una mierda. Y se atreven ahora a faltarle respeto al pueblo boliviano, que es un pueblo mucho más culto que muchos, que es un pueblo que pudo recuperar la cultura de los pueblos originarios, que ha construido una constitución que de lejos es la más social y la más progresista de América Latina, que ha establecido a Bolivia como territorio libre de las guerras, que ha dicho jamás habrá una guerra en Bolivia.
Digamos, bueno, estos temas habrá que ahorrarles, y yo me doy cuenta que van a ser difíciles, como son difíciles las discusiones nuestras, porque nosotros tampoco no es fácil, que vamos alegremente y todo el mundo dice, bien, acá vienen los que van a jugar a los terroristas. No, bueno, hay que... Así que realmente, perdónenme si me fui, pero siempre me entusiasmo. Para mí es un gran acontecimiento, todo mi respeto y mi solidaridad y mi consideración para los familiares. Yo soy, como muchos, un sobreviviente de un centro clandestino, y por más que uno sabe que uno no hay forma de evitar la culpa del sobreviviente, porque uno estaba ahí cuando mataron a otros compañeros, y esa sensación la tenemos siempre que nos pasa algo, decimos, la concha de madre, ¿por qué no se nos ocurrió algo? Pero bueno, uno tiene que tratar de entender a los procesos sociales, y tratar de transformar la culpa en algo positivo. Bueno, la culpa nos caga la vida, si no, y siempre ver de que por más errores que hayamos cometido nosotros, porque bueno, a veces arman discusiones si hicimos bien en el 73, en el 74, en el 75, si adentro de las cárceles, si adentro de los centros, y seguro que hicimos un montón de errores, pero el que nos torturaba era el enemigo, el que mataba a los compañeros era el enemigo, el que desaparecía a los compañeros siempre fueron los mismos, y en eso no nos podemos equivocar. Así que los felicito a los que han tomado esta iniciativa. Bueno, ha llegado Horacio Pedragala, que como decía en el comienzo, la Comisión Directiva de San Lorenzo, por unanimidad, a instancia de la subcomisión del hincha que presentó este proyecto, Claudio de Simone y yo en este caso, lo propusimos como miembro honorario de esta flamante subcomisión. Olvidaba comentar que se encuentra presente y que fue mencionado, es el sobrino nieto de un hombre de lo nacional, un prócer de lo nacional. Está presente Osvaldo Jaureche, sobrino nieto de don Arturo Jaureche. Es un honor que tenga. Quería convocar, antes de darle la palabra a Horacio y después, por supuesto, a Rubén, se encuentra la gente de la Comisión por la Memoria de la Red de Cultura de Boedo. Si se quiere acercar para hablar a Osvaldo. Buenas noches a todos. Gracias por esta participación. Ante todo, como Comisión por la Memoria de la Red de Cultura de Boedo, le damos la bienvenida al barrio, a esta flamante subcomisión de Derechos Humanos del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, y esperamos recorrer con ustedes un camino común en pos de la memoria, la verdad y la justicia por los vecinos del barrio de Boedo y por los compañeros, los detenidos, desaparecidos, hinchas, socios del Club San Lorenzo de Almagro, del cual yo también soy hincha, ¿no? Además de parte de la Comisión por la Memoria. Bueno, nosotros como Comisión por la Memoria queríamos hacer una breve declaración sobre el tema que estamos hablando hoy, que es la desaparición de Jorge Julio López. Desde el 18 de septiembre de 2006 nos falta Jorge Julio López. Ese día los abogados de Julio debían desarrollar los alegatos que demostrarían la existencia de un genocidio en nuestro país y la responsabilidad del excomisario Miguel Osvaldo Echecolás. Julio es ex detenido desaparecido, que después de muchos años de silencio puso en palabras sus recuerdos del horror vivido para acusar a sus torturadores. No llegó a la sala de audiencias de La Plata. Ese mismo día se denunció su desaparición y desde ese momento las movilizaciones para exigir su aparición con vida y el juicio castigo a los culpables
no cesaron. En estos 6 años, el Estado, encargado de velar por nuestra vida y seguridad, no pudo hacer una investigación eficaz. Hubo ocultamientos entre fuerzas, pistas falsas, complicidad, brujos y hasta videntes. Todo esto en la causa. Después de 6 años no hay ningún detenido ni imputado. Su ausencia nos duele, pero Julio está presente en cada movilización, en cada protesta, en cada juicio a los represores. Seguimos exigiendo aparición con vida y juicio-castigo a los culpables. Gracias. Sí. Este acuerdo. Bueno, mi nombre es Jorge Morresi. Vengo a traer primero a la subcomisión del hincha la iniciativa de formar una comisión de derechos humanos que, como familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, que es el organismo al cual pertenezco, nos llena de orgullo que esto suceda, porque es una construcción colectiva, como dijo el compañero Yulma, la memoria, la verdad y la justicia. Y hay algo muy interesante que pasa con el tema de San Lorenzo. Es una clara violación a los derechos humanos lo que le pasó al club, dentro de lo que marca el terrorismo de Estado. La dictadura no fue por desaparecer 30.000 personas, sino fue por implementar un modelo económico, como estaba diciendo el compañero. Y hay casos que son emblemáticos. Tenemos un caso emblemático que es el caso de Ledesma, la empresa Ledesma, donde desaparecieron 400 personas en una noche, en la noche del apagón. Tenemos el caso de la Ford, tenemos el caso de la ex Entel, tenemos el caso de todas las empresas públicas, Mercedes-Benz, Ford, bueno, la mayoría de las empresas fueron las que participaron en el terrorismo de Estado. Y es bueno que un club como San Lorenzo, que fue víctima del terrorismo de Estado, porque la expropiación de la cancha fue para implementar un modelo económico también, que es el modelo que tiene Carrefour, de grandes supermercados, y dejar a la pequeña y mediana industria por afuera del margen económico, generando desempleo, desocupación y falta de inclusión, que era lo que daban los pequeños comercios en el barrio. Eso fue la dictadura militar, destruir a un barrio, destruir a una población y destruir un modelo económico. Hoy de a poco se está transformando esto y se está volviendo a un modelo industrial, que es el que necesitamos, un modelo de memoria y de reconocimiento. Y desde mi organismo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, queremos venir a traer la total solidaridad y a poner el cuerpo junto a ustedes, porque de la misma manera que hoy se están haciendo los juicios por los crímenes de lesa humanidad, la restitución histórica de San Lorenzo tiene que ser una nueva conquista del pueblo. Ahora voy a hablar como cuervo, pero dentro del terrorismo de Estado también. Mi familia estaba dividida en los que éramos hinchas San Lorenzo y los que son hinchas de Huracán. Hoy la mayoría de mi familia es hincha de Huracán, pero nos unió el terrorismo de Estado, porque mi primo era militante de la UES, era hincha de Huracán y tenía 17 años cuando lo secuestraron. A partir de ese momento, la división de San Cuervo Quemero dejó de estar de lado para unirnos en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Y creo que si nosotros nos dividimos entre Quemero, entre Bostero, lógicamente que yo tengo mis grandes peleas con mis tíos, que por suerte vive, tiene 80 y pico de años, y tenemos grandes peleas, pero las peleas que tenemos son las peleas de discutir el folclore. Pero lo que está bueno que esté la Comisión de Derechos Humanos es para erradicar la violencia, que no podemos permitir matarnos entre nosotros. Acá tenemos un enemigo común, que es el poder económico, el que nos sacó la cancha de San Lorenzo, el que nos quita los derechos. No nos podemos quitar la vida entre nosotros, tenemos que construir una sociedad más justa y más solidaria, y eso es una obligación que tenemos. Y bueno, y los vuelvo a felicitar porque esto es lo que necesitamos todos. Bueno, todo lo expuesto en esta noche tuvo que ver con
con los fundamentos del proyecto de restitución histórica que presentamos en el 2010 con todos los compañeros de su comisión del hincha, y que queda claro, ¿no? La coacción, la presión, el apriete a dirigentes, que nosotros inclusive tenemos testimonios guardados para sacar a la luz en cualquier momento, mientras algunos medios intentan banalizar este tema, o por ahí a alguno le preocupa que un futuro estadio esté cerca de su casa, cuando nosotros podemos tranquilamente hacer un estudio de los últimos 100 años del fútbol argentino, de cuántas propiedades fueron saqueadas por los posibles bárbaros que quieren hablar del fútbol, ¿no es cierto? O sea, demostrando una vez más una sociedad que no termina de madurar, una sociedad que tiene el yo, yo y yo y yo y yo. Nosotros tenemos nuestro lugar acá, donde estamos buscando la justicia, y después otras personas tienen muchos lugares para correrse. Lamentablemente nosotros, así nos ofrezcan en Recoleta el lugar, porque no es un problema de la 1114, donde nosotros tenemos un vínculo y pensamos en un esquema que sea Boedo Bajo Flores, porque San Lorenzo ha invertido mucho en el Bajo Flores, y estamos trabajando con la 1114. Lo que estamos hablando nosotros es un tema de pertenencia, y así nos hubieran puesto el estadio en el Sheraton, ahora San Lorenzo tiene que volver a su lugar. Ese es el hecho de justicia más importante, que tiene que privar por sobre todo sus intereses personales, no de esas preocupaciones que 19 domingos de tu vida, 4 horas, esté cortado un poco el lugar más 349, 350 días de vida social, de sacar a los pibes de la calle, de que el club tenga una biblioteca, que tenga un salón para los abuelos, que tenga un centro de asistencia, que haya una escuela primaria, que el club beque a los pibes, como fue San Lorenzo históricamente. Me parece como que hay una mirada netamente egoísta que nos toca vivir desde el 76, y sobre todo esa década del 90, que no se terminó de irse de la mentalidad de la gente. Está puesta, el menemismo sigue viviendo, sigue estando, porque está en cada persona, en cada egoísmo, en cada persona que piensa en que van a comprar una Coca-Cola que vale 10 pesos y pone 3, entonces otro que ponga 4, no pone 3.33. Entonces, esa mirada es la que nosotros, desde esta subcomisión del hincha, fuimos hace 8 años trabajando, poniendo adelante por sobre todas las cosas la memoria, nuestra memoria, esa historia de un club que fue capaz de contener, ese club que sacó a los pibes de la calle, ese club que en el año 43-44 con el terremoto de San Juan fue el club que más ayudó, trayendo a las víctimas del terremoto a su vieja sede que tenía, o concentración que tenía en Ramos Mejía, o aquí mismo en el gasómetro. Ese club que le dio el presidente Nardelli en el 47 20.000 pesos y una copa de plata a Eva Perón cuando viajó a España para matarle el hambre a los españoles. O sea, ese es el club que nosotros estamos buscando recuperar, porque son ejemplos que hemos tenido como sanlorencistas. No nos pasa a nosotros mirar la compra de Stracualursi o algún tipo de estas cosas que sabemos que no le llegan al pueblo. Entonces, por eso esta idea de conformar esta subcomisión de derechos humanos, siempre marcando, adelantándonos a todos los clubes. Generalmente los Cuervos siempre ha sido algo natural en nosotros. Así que bueno, lo presento a Horacio, que es miembro honorario de esta, un orgullo, que sea miembro honorario de esta llamada subcomisión de derechos humanos. Bueno, buenas noches. La verdad que celebro que después de tantos años, bueno, voy a ir por parte. Primero que es un orgullo para mí poder formar parte de esto y volcar mi experiencia en un organismo de derechos humanos como es Abuelas de Plaza de Mayo, a esta comisión que bueno, tanto hizo para que nosotros podamos recuperar nuestra identidad. Yo veo caras, y hay caras que yo la vi en la tribuna siempre, y los vi cuando tenía el nombre de César y tenía el apellido de Castillo, ¿no? Hoy soy Horacio Pietragala. Por suerte siempre lo comento, y es algo que me alegra, que mi papá, que está desaparecido, también era de San Lorenzo, así que
cambié mi nombre, cambié la fecha de nacimiento, cambié todo, pero el cuadro de fútbol la verdad que no. Y eso la verdad que fue una alegría muy grande para mí, porque si me planteaban que mi viejo era de Quemero, de Boca, no sé, iba a tener un gran problema de identidad. La verdad que considero que a diferencia, y siempre hay diferencia con las cuestiones políticas y lo que pensamos, considero que si hoy estamos hablando de derechos humanos acá en un club y en el club con la historia que tiene San Lorenzo, se lo debemos también a los organismos de derechos humanos, que fueron los que resistieron en el peor momento también, junto a los sobrevivientes y a un montón de militantes que pudieron quedar para contar la historia. El poder, el enseñarnos en que, primero, que yo tomo algo de las abuelas, es que cuando uno tiene el objetivo claro y cualquier cosa, chiquitaje o división que hay adentro se deja de lado ante ese objetivo, es muy digamos, probable que lleguemos a ese objetivo. Las abuelas encontraron 107 nietos y ese fue su objetivo durante toda su historia. Y fueron dejando diferencias de lado para que sea prioritario ese objetivo. Gracias a ellas también yo pude recuperar mi identidad y puedo estar acá contándoles esto y creo que también podemos estar pidiendo, digamos, la restitución de ese viejo gasómetro que tanto significa para nosotros, ¿no? Yo tengo recuerdos del viejo gasómetro muy chiquito, pero tengo recuerdos, ¿no? Ahí apenas lo cerraron y después tengo recuerdos de todo el tapiado cuando se empezó a demoler, lo tengo latente. Y considero también que si no hubiera sido, obvio que acá voy a mostrar mi posición política, pero bueno, estamos en un amplio espacio democrático, ¿no? Y me parece que eso es lo rico de esta democracia, que considero que si Néstor no hubiera bajado esos cuadros, no hubiera llevado adelante las políticas de derechos humanos, que ahora hago paréntesis, ahora también voy a hablar de Julio López, ¿no? Que obvio que no se puede obviar y es algo que nos duele a todos, pero si Néstor no se hubiera animado ante ese poder y si no hubiera dicho en las Naciones Unidas, somos todos hijos de las madres y las abuelas, y dijo no les tengo miedo a todos esos militares que estaban formados, yo pienso que tal vez veíamos muy lejos la posibilidad también de poder avanzar en la recuperación de esto, porque abrió las posibilidades a que un montón de gente que escondía que su familiar había sido desaparecido y siempre decía que había muerto en un accidente de tránsito, pueda animarse a decir que su hijo era un militante y había sido desaparecido. Y eso, volviendo a esos militantes que gracias a ellos también tuvimos la verdad, cómo no nombrar a Julio López, que la verdad es un dolor muy grande que todos los kirchneristas tenemos, porque yo conozco a la jefa, conozco a Cristina, en esos momentos estaba Néstor y yo sé lo que significó para ellos la desaparición de Julio López. Esto no es chiquitaje, no es una cuestión obsecuente, sino que realmente esto fue un mensaje también para Cristina y para Néstor en ese momento. La desaparición de Julio López fue un mensaje para todos los que veníamos pidiendo justicia, para todos los que queríamos que los militares estén presos y por sobre todo para todo el que tenía que declarar el día después, ¿no? Y sin embargo, con la valentía que tuvieron los militantes, siguieron declarando. Lamentablemente no tenemos respuesta de Julio López. Sabemos que él hizo una descripción muy larga de lo que son los sectores los sectores represivos. Lamentablemente los subversivos para ellos ahora somos nosotros, pero esos sectores represivos que siguen manteniendo esa cadena de poder, cada vez menos, sinceramente, porque hay un poder político que trata de viajar por todo el país, y lo que exigimos es que la política sancione ante una violación de derechos humanos de alguna fuerza. Hoy la política no puede mirar para otro lado, la política no puede ser cómplice de esas aberraciones. Y es lo que estamos viendo en Córdoba, lo que estamos viendo en Santa Fe,
y sin embargo lo estamos peleando en provincias que tenemos gente comprometida con el kirchnerismo, políticos comprometidos con el kirchnerismo, pero que le falta un empuje para animarse a erradicar esa violencia y esa corrupción y esa forma de represión que tiene la fuerza. Esto es, si miramos la dictadura desde el momento que se instaló y los años de impunidad que tuvieron después, esa forma de represión, esa tortura a los pibes del gatillo fácil, se fue profundizando con esa misma impunidad, porque vieron que no había ningún actor que sancione, no había ningún ciudadano que, más allá de algunos sectores de izquierda y los organismos de derechos humanos que siempre venían denunciando, no estaba la sanción. Y me parece que esta nueva democracia que se generó a partir de ese 2003, con un hombre que nadie daba 2 mangos por él, y sin embargo se creó una nueva democracia. El jueves vengo ahora de un acto donde estuvo hablando el Cuervo a toda la militancia, y ahora el jueves tenemos un acto el 8 de noviembre, un acto que uno vamos a ver mucha gente protestando contra lo que sea, contra el dólar, pero ahí dijo muy sabiamente el Cuervo algo, y fue que el Cuervo Larroque, ¿no? Y fue muy sabio y dijo, aprendieron que están en democracia, salen a protestar, aprendieron que tienen derecho a reclamar en la calle, no a llamar a un golpe de Estado. Y eso me parece que es lo que nosotros hoy tenemos como herramienta importantísima. Esta democracia que hoy se discute, pueden decir que estamos divididos, pueden decir que hay odio, pueden decir, pero hoy tenemos más justicia social, se está peleando por una nueva Argentina, y me parece que la restitución del Club San Lorenzo, del predio, donde lamentablemente he trabajado de repositor, me explotaron en ese supermercado, lamentablemente, pero bueno, yo me crié acá en Lugano y bueno, nada, conozco este barrio desde chico y bueno, he tenido que laburar de cadete acá, cadetes de caja en Carrefour San Lorenzo. Me daba mucha tristeza entrar y ver la placa esa que dice aquí estuvo, ¿no? Y ver el McDonald's que está todo decorado con un estadio, la verdad que parece una cargada para cualquier hincha fanático, ¿no? Entonces, me parece que es algo que nos debemos, algo que estuvo bueno que se haya abierto el debate, que se haya abierto la discusión en la legislatura. Y bueno, vamos a profundizar. Quiero una pequeña cosita nada más. No sé si se acuerdan, pero muchas veces he entrado con banderas de abuela de Plaza de Mayo al estadio de San Lorenzo, donde decía, si tenés la duda, no te quedes con la duda, comunicate con la abuela de Plaza de Mayo. Eso es porque el club nos abría las puertas, porque el club colaboraba con los organismos, porque siempre tuvo esta conciencia. Pero quiero meter un poquito de humor, que era un partido Boca-San Lorenzo, y pasé con la bandera y la hinchada de San Lorenzo empezó esa bandera para vos, boromomón, esa bandera para vos ahí a los de Boca. La verdad que con esa, digamos, una pequeña anécdota, pero bueno, no era esa la anécdota, sino que la anécdota era que el club siempre colaboró con abuelas y siempre se comprometió en que por lo menos nosotros recuperemos nuestra identidad. Así que bueno, feliz de poder aportar desde esa experiencia. También hoy tengo una responsabilidad, soy diputado nacional, tengo 36 años, no vengo de la vieja política, me sumé a la política en los últimos años, vengo de la política de los organismos de derechos humanos, y eso es todo un mensaje también de que hoy estemos ocupando espacio. Les puedo asegurar que ninguno de los que estamos ahí ocupando estos roles de responsabilidad estamos por un currito, por la guita, estamos entregando todo para seguir profundizando este proyecto y para que más argentinos puedan vivir en la dignidad. Muchas gracias. Bueno, ahora lo invitaba a Rubén, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Después de semejantes alocuciones, lo que uno puede decir es simplemente lo que sentimos como familia. Acá cuando el compañero contaba que en el año 76, cuando se encuentran a mi viejo, no pudimos hacer nada. Que nosotros éramos demasiado chicos, pero por ahí había gente grande que se hubiese podido hacer. A muchos les costó la vida. En el 2006, cuando desaparece mi viejo,
evidentemente hubo muchos errores de parte de la justicia, de parte del Estado, de parte de aquellas personas que debían haber cuidado que a mi viejo no le pasara esto. Como decía el compañero hace un rato, hace unos días, pasó algo parecido con Severo. Y como dijo, salió un ministro a decir, pero Severo no pidió custodia. Yo te digo, Severo no pidió custodia. ¿Alguien le dijo a Severo, te tenés que cuidar porque te va a pasar algo como le pasó a López? No. Y si a vos no te gusta que te cuide, te voy a cuidar yo porque te tengo que cuidar para que vayas a declarar un juicio. En eso tendríamos que haber estado, y hago mea culpa, confío en la justicia, y es algo que no debería haber hecho, porque me tendría que haber involucrado. Creo que después de todas las situaciones y todo lo que han contado hoy, inclusive he aprendido un montón de cosas y es lo que pienso aplicar el día de mañana. Como dijo acá el compañero, hoy estoy de poquito militando haciendo algo, pero también estoy trabajando en una ONG que hace trabajo social. Pero también voy a hacer una fundación para que no suceda la tercera desaparición. Y la misma se llama Memoria Abierta por y para Jorge Julio López. Me parece que esa es la forma que tenemos. No soy una persona a decir y hacer grandes discursos, siempre cuento de lo que siento, de lo que sentimos como familia. Y hay una rara paradoja. Tuvo que desaparecer mi viejo en el 2006 para que nosotros como familia nos volvamos a unir. Hasta eso es grande. Después de casi 30 años nos juntamos en General Villegas, donde vivió mi viejo, donde se crió, todos los primos. Lamentablemente faltan un par, aquellos que hoy no están con nosotros. Pero hasta eso fue grande mi viejo, en su desaparición, poder unirnos como familia y hoy tener el orgullo de decir estamos en contacto, nos hablamos, nos vemos, nos visitamos, cosa que hacía muchísimos años no hacíamos. ¿Qué podemos decir de todas estas cosas que han pasado a lo largo de todos estos años? Hubo un presidente en el año 83, cuando asumió, que, como decía acá el compañero, enjuició y pudo condenar a las juntas militares. Ese mismo presidente hizo las leyes de provincia de vida y punto final. Hubo un presidente en democracia que vino a dar los indultos a estas personas que se las habían condenado. Y es un presidente que todos elegimos. Y creo que es hora de que todos nos hagamos responsables si lo votamos o no. Estábamos en democracia y teníamos la oportunidad de que esas cosas nos sucedieran con nuestro voto, como la tenemos a partir desde el año 83. Evidentemente tenemos que madurar como democracia y tenemos que aprender de los errores que cometieron nuestros padres. Tendríamos que a nuestros hijos o a los que no tenemos, como en mi caso, pero sí mostrarle a mis nietos del corazón qué es lo que deben de hacer de cara al futuro. Hubo otro presidente que vino, estuvo un par de años en la Casa Rosada y se fue. Pero como dijo el compañero, en el año 2003 apareció una persona que fue la única persona que como presidente en democracia pidió disculpas por lo sucedido del 76 al 83. No escuché hasta ahora a ninguna otra institución, no quiero ofender, no quiero molestar, pero no escuché a nadie, absolutamente nadie, pedir disculpas por haber hecho o por no haber hecho algo para que esto no sucediera. Hace muy poco tiempo condenaron al señor Von Berni. Ya creo que es hora de que le saquemos los títulos. Una vez que han sido condenados ya no son más generales, no son más sacerdotes, no son más médicos, son presos. Tuvo que venir Néstor a bajar un cuadro de los dictadores que nunca deberían haber estado en la isla. Tuve la oportunidad de charlar 2 veces con Néstor, lo vi muy preocupado con lo que le pasaba a mi viejo.
seguramente siempre vamos a tener críticas, pero siempre la he hecho y me he jactado de hacerlo en forma personal. Aquel que me conoce, el Corvo me conoce, sabe que lo que le he dicho siempre lo he dicho en forma personal. Hace muy poquito tiempo se me saltó la térmica, dije algo en voz alta, fueron unas declaraciones que salieron en La Nación. Después que lo dije me di cuenta, digo, tendría que haber moderado como tengo la costumbre de hacerlo. El día que tenga la oportunidad de ver a la señora presidenta, le pediré las disculpas necesarias, pero también explicarle que siendo familiar de un desaparecido en democracia, no sé si tengo el derecho, pero estoy justificado. La mejor forma que encontré en trabajar en todo esto es hacer desde adentro, hoy desde la política, de una ONG, de una fundación, trabajar, criticar, pero haciendo cosas. Esa es mi visión de cómo debo tratar de continuar este proceso. Hoy acá me contaban que hubo 7 desaparecidos, hinchas, y mejor dicho, deportistas de San Lorenzo, y muchos más seguramente de los hinchas. Pero también hay un gran desaparecido, que fue el gasómetro. Y creo que es hora que empezamos a decir también que la dictadura fue cívica, económica y militar. No fue porque hay gente que pagó para que esto se llevara adelante. Contarles mucho más, después de todo lo que han hablado ustedes, yo soy un pichi en esto, estoy aprendiendo, pero de alguna manera creo que la mejor forma que tenemos es involucrarnos. Hoy está la tía acá presente. Perfecto. Está Claudio, está con que decía recién nos hemos juntado. Y hace un poquito tiempo ha salido un libro que se llama Memoria Escrita de Jorge Julio López. Es una recopilación de los escritos que en su momento mi viejo fue haciendo para no perder la memoria, para no olvidarse el más mínimo detalle en todo lo que le sucedió a lo largo de todo su tiempo de cautiverio, 6 meses desaparecido, 2 años, casi 3 meses detenido. Aquí cuenta de alguna manera lo que él vivió y lo que él sufrió durante la dictadura, inclusive da testimonio después en el juicio. Esto lo fue haciendo a lo largo de muchos años nosotros nunca nos dimos cuenta, sino hasta que él desaparece en el 2006, encontramos unas carpetas gigantes con todos sus escritos en su forma. Pero lo que quiero recalcar es que aquellas personas que no estudiaron no significa que no sean inteligentes. Mi viejo tenía, tía, 6º grado. 6º grado de primaria tenía. Bueno, mi viejo a lo largo de los años fue haciendo... Bueno, eso lo demostró. A lo largo de todos estos años que fue escribiendo en estos escritos, a su manera, lo fue teniendo un índice. Preguntándonos qué pasó, qué a lo largo de todo esto de la investigación, nos fuimos dando cuenta que en todo su proceso a escribir esto fue estudiando lo que fueron genocidios. Y les puedo dar fe que estudió desde Nerón hacia adelante todos, y sobre todo los de la Segunda Guerra Mundial. O sea que él se fue preparando para llegar a este juicio. Tuvo 30 años esperando, junto con todos sus compañeros que lo apoyaron y hoy lo siguen apoyando y lo seguimos buscando. Ojalá, lo vengo repitiendo y diciendo porque así lo siento, tenga la mitad de la fuerza que tuvo mi viejo para poder esperar, para poder llegar a lo que hicieron esta desaparición en democracia de mi viejo, llevarlos presos, que tengan un juicio justo, en democracia y a derecho. ¿Qué decirles? Más allá de que está mi primo en la subcomisión de derechos humanos de un club, la verdad que me han dejado asombrado. Ojalá que todos los clubes se presten a hacer lo mismo, en esta misma sintonía, en trabajar por los derechos humanos, no solo los que sufrimos en la dictadura, sino los que sufrimos día a día, como el caso de Luciano Arruga, como el caso de Iván Torres en el sur, hace 9 años desaparecido, como el caso de Marita Verón, como el caso de María Cash. O sea, son desaparecidos, no son en el mismo contexto, pero son desaparecidos y en democracia. Y hoy no tenemos
el más mínimo dato para contarles a ustedes. No es que no hablamos porque no queremos, porque somos parcos. No tengo que decirles. Yo puedo resumir lo que está toda la causa y si les muestro 4 o 5 hojitas, es lo único que tenemos como para decir, ah, mira, hay una posibilidad, no hay nada. Ni para condenar ni para buscar, y mucho menos para saber qué sucedió. Repito, celebro que hayan hecho esta comisión, ojalá demás clubes se presten. Voy a hacer lo propio en La Plata. Tenemos representantes de los 2 clubes, Estudiantes y Gimnasia. Espero no verlos el año que viene, o sí. Vamos a ver en qué situación, ojalá nos vemos los 2 en la A. ¿No? Universitario de La Plata en rugby tiene cerca de 15 desaparecidos, el club solo, en una división entera de Exacto, o sea que si uno entra a hurgar en todas estas situaciones hay muchísimos desaparecidos. Ojalá todo y cada uno de los clubes, sea de cual sea, de cualquier ideología deportiva, de lo que sea, fomente para que estas cosas se lleven adelante, se puedan hacer programas para proteger a testigos. Y si un testigo no quiere, hermano, te tengo que cuidar porque vos sos importante. No te uso y después te desecho, como ha hecho la justicia. Para terminar, ayer empezaron los alegatos por el circuito Camps. Como todos ustedes saben, hace poquito tiempo mi viejo estuvo declarando en un video, porque nadie lo cuidó. Tendría que haber estado en forma personal. Quiero darles las gracias por haberme invitado, haberme dado el honor de dirigirles las palabras a todos ustedes. Y de alguna manera seguir trabajando en la subcomisión. Ojalá cuando tengamos formada la Fundación Memoria Abierta podamos fomentar este tipo de trabajos, buscar nuevas formas de proteger a aquellas personas que tienen que ir a declarar, cuidarlas antes, durante y después de los juicios. Gracias y ojalá sea pronto. Bueno, para el final queremos entregar unos diplomas. Lo invito a Claudio para que le entregue el diploma a Rubén. Ahí pusimos un texto en homenaje a la memoria de su padre, Jorge Julio López, que militó a favor de la vida, buscando una sociedad más justa e igualitaria. ¿Conocen algún hincha que me pueda conseguir una camiseta de San Lorenzo firmada para el Museo de Memoria Abierta? Si conocen alguno, por acá me avisan. Bueno, lo convocamos a Rubén Iglesias acá para que le entregue a José Schulman el reconocimiento a su labor permanente de la recuperación de la memoria y en favor de los derechos humanos. Alano, lo convocamos. Waldo, acércate. No, queríamos entregarle que iba a venir Andrés el Cuervo Larroque, así que Nano se lo va a entregar. Gracias. Nano es el vicepresidente de la subcomisión del hincha. Bueno, y el último se lo entregamos a Horacio Pietragala, que ha sido designado por la honorable comisión directiva del Club San Lorenzo de Almagro.
Bueno, agradecer a los presentes. El 22 de noviembre, el Día de los Locos, vamos a estar los locos ahí, más de 200.000, rodeando la legislatura porteña para ir en búsqueda de lo que nos quitaron en la primera etapa. Así que están todos convocados y con la esperanza que la democracia haga el acto de justicia que necesita el pueblo de San Lorenzo. Gracias por haberme ayudado.